Muy buenos días, queridos hermanos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, una iglesia donde compartimos la palabra del Señor, buscando que las familias sean transformadas a través de la palabra del Señor con el Evangelio de Cristo Jesús y puedan llevar ese mensaje a otras familias. Ser un testimonio de las verdades y los principios que Dios ha establecido para nuestras vidas. Hoy vamos a estudiar el Salmo 127 y 128, como venimos estudiando durante una serie de reflexiones en los libros de los Salmos. Y hoy nos corresponde entonces hablar acerca de unos salmos que tienen que ver con la familia. Los salmos nos resultan cercanos porque son oraciones surgidas del corazón en momentos culminantes de la vida del salmista. Pueden ser súplicas, donde hay situaciones desgarradoras en la vida de ellos, o pueden ser alabanzas a través de las cuales hay expresiones de alegría y de gratitud. Pero en todos ellos, a través de estos salmos, sale una voz que pronuncia una cantidad de versos donde están expresando una confianza profunda en su Dios, la certeza de que son palabras dirigidas a un Dios que les está escuchando, a un Dios que les está atendiendo sus súplicas. Una familia unida con relaciones sanas y armoniosas es una bendición que todo ser humano anhela, que todo ser humano desea. Y esa era la aspiración de los antiguos judíos y sigue siendo en el día de hoy, no solo para ellos, sino también para toda la humanidad. Esa es la aspiración de la mayoría de las personas, tener buenas familias, familias bien establecidas. Pese a que los tiempos han cambiado, que la tendencia humana es a desvalorar cada vez la familia, sin embargo, se consolida día tras día por aquellos que queremos defenderla y que la valoramos, y especialmente a la luz de la palabra del Señor. También es cierto que muchas veces las familias no son el lugar seguro, cálido y favorable donde todas las personas pueden crecer. Muchas de ellas viven con traumas por los errores y los egoísmos personales que se interponen en cada uno de los miembros. A veces no sabemos gestionar bien o tratar de organizar y sacar adelante la familia pese a los conflictos o las rupturas que son muy dolorosas. Otras veces simplemente unos no se soportan a otros y más bien optan por separarse, o están aguantando hasta el cansancio por la rutina y el amor va terminando poco a poco por las diferentes dificultades hogareñas. Ahora, ¿cómo puede conseguir la armonía en el hogar? ¿Cómo puede sanar las relaciones? Bueno, este salmo propone una vía y la explica con palabras simples, pero palabras con un significado profundo. Habla acerca de que es feliz el que puede andar en el camino del Señor, dicen los salmistas, y que es feliz el que puede edificar la casa de acuerdo a la palabra del Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Esa es la bendición del que teme al Señor. Y podemos quedarnos pensando, bueno, ¿basta solo con temer a Dios y obedecer su ley para gozar de salud, prosperidad y amor en la familia? ¿Es esta la solución? Bueno, nosotros podríamos ahondar un poco en lo que significa temer a Dios. Cuando hablamos acerca del temor a Dios, no nos estamos refiriendo al miedo a una autoridad terrible que está juzgando. Es seguir sus caminos no en obediencia ciega y sumisa. No es con un derroche de amor y de una manera fanática donde no se razonan ni se piense. Pablo lo resumió en una sola palabra: un nuevo amor. El secreto para vivir una vida familiar buena, sana, pacífica, no es otro que el amar
ama a Dios y hallarás el bien. Pero no es simplemente sentimentalismo, ni es un enamoramiento pasajero, fugaz. Es una entrega constante, una entrega incondicional a tu Dios, una entrega para siempre. Es darte a sí mismo, a Dios y a tu familia. Es amar y saber recibir el amor de los demás. Dios no te está pidiendo que hagas algo inalcanzable. Dios no te está pidiendo que realices algo que no puedas. Él te capacita, te equipa para poderlo lograr. Conéctate con Dios. Nunca pierdas la presencia de Él en tu vida y hallarás el bien, nos dice la palabra. Entonces, cuando miramos estos salmos, el Salmo 127 y el 28, en las fiestas solemnes judías, familias enteras se juntaban en Jerusalén. Y en estos salmos se observa el peregrinaje de los judíos y donde hacen énfasis en las bendiciones de Dios para la familia, para la vida diaria. El Salmo 27, el título que tiene allí en Hebreos, cuando tú miras el comienzo del Salmo en la versión Reina Valera, dice canto de ascenso gradual de Salomón. Entonces, en este Salmo dice que es un canto de Salomón. Y lo más probable es que él sea el autor, junto con el Salmo 72, que también lo escribió. Se le atribuye a él. Pero ¿qué es lo que está diciendo el salmista? El salmista está diciendo que los edificadores de las casas, de las ciudades, de las iglesias, de los imperios, van a trabajar en vano si no cuentan con la bendición de Dios, si no cuentan con la presencia de Dios, independientemente de si terminan la obra o no. Tenemos el caso de la Catedral de Cristal, donde una iglesia comenzó a construir una catedral muy hermosa, muy linda en los Estados Unidos. Y sin embargo, esa catedral terminó siendo comprada por la Iglesia Católica porque ellos se metieron en deudas tremendas que no pudieron pagar, los embargos les llegaron y tuvieron que salir de ella. Entonces, ¿por qué razón? Porque estaban edificando, y lo interesante es que estaban edificando para Dios, pero no contaron con Dios, creo. ¿Y sabes por qué digo que no contaron con Dios? Porque se esforzaron demasiado en levantar tremendo templo, majestuoso templo. Y Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Y Dios no está interesado en la construcción de templos inmensos, lujosos, maravillosos. Él está interesado en la salvación de la gente, en la evangelización. Entonces, toda esa millonada de dólares que se invirtió, debieron haberlo invertido en alcanzar a más gente para Jesucristo. Así que los edificadores de las casas, las ciudades, los imperios y demás, trabajarán en vano si no cuentan con las bendiciones de Dios. La idea de este Salmo 127, es la plena confianza en Dios como fuente de toda buena dádiva y de todo don perfecto. Como lo ratifica Santiago en el capítulo 1 cuando dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, o sea, viene de Dios. No se trata de inactividad, no se trata de no hacer algo, no se trata de falta de previsión. En la Biblia, mis queridos hermanos, nunca se da valor a aquellas cosas donde no haya esfuerzo, donde no haya trabajo. Mira el Salmo 128 en el versículo 2 de la palabra. Y en el Salmo 128, en el versículo 2 de la palabra dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Entonces, en ningún momento Dios está hablando de no trabajar, de no hacer la obra. Cuando dice, versículo 1 del 127, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, no es que te vas a sentar y no vas a hacer nada. No, la Biblia no está hablando de inactividad. La Biblia está diciendo que hay que trabajar. En 2 de Tesalonicenses capítulos 3 versículos 10 al 12 de la palabra del Señor está diciendo que el que no trabaje tampoco coma.
Y en el libro de Proverbios, en el capítulo 24, versículos 30 al 34, también está hablando de la necesidad, de la importancia de trabajar, de luchar, de hacer las cosas. Entonces, cuando dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, no es que tú no hagas nada. Es contar con la presencia y la dirección de Dios, contar con la voluntad de Dios en lo que vas a emprender, en lo que vas a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? La palabra del Señor nos dice, querido hermano y amigo, es que hay esfuerzos en vano. Versículos 1 y 2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano os levantáis de madrugada y os vais tarde a reposar, comiendo el pan de dolor, porque a su amado dará Dios el sueño. Ahora, quiero que reflexiones en lo que dice la palabra del Señor de esos esfuerzos en vano. En los versículos 1 y 2 dice que todo es en vano. En 3 ocasiones está haciendo mención el salmista acerca de lo vano de las cosas. Dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no guarda la ciudad, en vano vigila la guardia. Y si Dios no te da el sueño, en vano madrugas y te acuestas tarde. Está hablando del resultado, o sea, puede madrugar y acostarse tarde, o sea, batallar, luchar, trabajar todo el día, agotarse hasta grado sumo. Sin embargo, si no es Dios el que da la provisión, si no es Dios el que guía, si no está la voluntad de Dios en lo que estás haciendo, es trabajo en vano. En vano fue el esfuerzo que hizo toda esta gente por construir esa catedral de la cual te mencionaba. Si el Señor no está incluido en lo que tú estás haciendo, estás batallando en vano, especialmente con respecto a tu hogar. Si el Señor no está en tu hogar, si el Señor no está metido en las cosas de tu familia, si el Señor no es el huésped invisible en tu casa, entonces estás trabajando en vano. En estos versículos solamente nos plantea 2 posibilidades. ¿Será obra del Señor o será una obra inútil? No hay lugar para una tercera opción. Aquí en la palabra del Señor no te está dando margen a otras opciones. Ahora, quiero que reflexiones bien en 2 cosas que nos plantea la palabra del Señor. En la palabra hebrea para hijo es ben y para hija es bat. Así que en la palabra el significado de ellas en el hebreo banaach significa edificar. O sea que para el israelita, para el siervo del Señor, se trataba entonces de edificar la familia, de edificar una familia en la manera en que se trabaja para levantar un edificio. Así se debía luchar y batallar por levantar una familia. Pero nota lo que está diciendo la palabra del Señor, que es el Señor el que edifica, y en segunda línea son los que trabajan. Entonces, ¿qué es lo que está mencionando primero? A Dios. Y después, ¿a quién nos menciona? A nosotros. O sea, si Dios no está edificando tu hogar, en vano tú lo vas a levantar. Si Dios no es el que está interviniendo en la vida de pareja, en vano ese matrimonio está luchando. Si Dios no es el que está interviniendo en lo que estás haciendo con tus hijos, es un trabajo en vano. Entonces, si notas en la palabra del Señor, primero está planteando ¿qué? Dios y luego los que trabajan. Entonces, se trabaja para edificar una familia de la misma manera que se trabaja para levantar un edificio o cualquier otra obra. Los hijos que han sido bien edificados se convierten a la vez ¿en qué?
en buenos edificadores. Cuando tú tienes un buen hogar, has dado la base y los cimientos. ¿Para qué? Para que tus hijos también labren y construyan un buen hogar. Esto quiere decir que los padres deben funcionar de común acuerdo en la edificación de su hogar, de un hogar cristiano. Dios se ocupa de la edificación, pero ¿lo hace qué? Por medio de nosotros. O sea que, ¿quién se está ocupando de la edificación de tu hogar? Dios. Pero, ¿cuál es el instrumento, la herramienta que Dios ha escogido para edificar tu hogar? Eres tú. Spurgeon, un predicador de hace muchos años, conocido como el mejor predicador de la historia, tituló este salmo como el Salmo del Edificador. El Salmo del Edificador. ¿Por qué razón? Porque es el Señor el que edifica. Versículo 3 dice la palabra del Salmo: He aquí, heredad de Jehová son los hijos, recompensa es el fruto del vientre. Ahora, se ha de considerar entonces que los hijos pertenecen al Señor. Los hijos constituyen una responsabilidad sagrada, son la herencia santa para ti y para mí. Los rabinos de la antigüedad, los rabinos judíos, declaraban que un niño tiene tres padres: Dios, su padre y su madre. Génesis capítulo 20, versículos 17 y 18, y Génesis capítulo 30, versículos 1 y 2. Los padres, por lo tanto, son responsables ante Dios de la mayordomía paternal. Así que, ¿qué son los hijos para un hogar? Dice que son herencia del Señor. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Esos son entonces los hijos, ¿para qué? Para nuestro hogar. De manera tal entonces que la palabra del Señor es clara para ti y para mí en cuanto a lo que nos está planteando vez tras vez en este Salmo 127. Y sigue diciendo el salmista entonces en el 128, versículo 1. Feliz todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de su casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es necesario confiar en Dios, como nos dice su palabra en el versículo 2, a su amado dará Dios el sueño, porque es Dios el que protege, sustenta y cuida. Y no es el esfuerzo tuyo ni el mío. Lo podemos encontrar también para reforzar en Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 18. Esto no significa que el trabajo no sea necesario, como está diciendo Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 11 de la palabra. Y el capítulo 10, versículo 4 de Proverbios. Lo que condena la palabra del Señor es la enfermiza preocupación por los afanes y los negocios de esta vida. Por eso es que nos recomienda en San Mateo 6, no os afanéis por el día de mañana. Basta cada día su propio afán. ¿Por qué? Porque a veces los padres que queremos edificar la casa y edificarla bien, recuerda que bad, hijo, bet, hija, significa edificar familia. Entonces, cuando tratamos de edificar la familia, nos matamos, luchamos, trabajamos día y noche, sol a sombra, para que ellos estén bien y tengan todo bien, para que tengan lo necesario, para que tengan aún más de lo necesario, para que tengan lo que a nosotros nos faltó. Pero descuidamos algo que es mucho más valioso y más importante, y es la formación que les podemos brindar, el acompañamiento, el amor, la ternura, el cuidado, los consejos como padres, estar al lado de ellos. Y entonces muchas veces
Lo hemos reemplazado con la señora que cuida, con los jardines o los colegios, con darles lo que quieren, pero no nos hemos dado nosotros a ellos. Y van a carecer, van a tener ese vacío durante el resto de su vida. Así que lo que está condenando el Señor es eso, es ese esfuerzo, esa lucha, esa preocupación enfermiza por los negocios de esta vida. Por eso nos dice, no se afanen por el día de mañana, basta cada día su propio afán. San Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34 de la palabra del Señor. En el versículo 4 del Salmo 127 dice la palabra del Señor que como las flechas en las manos del valiente, así son los hijos. Tener muchos hijos para ellos en su época significaba muchos brazos de trabajo para el campo. O sea que eso iba a mejorar la situación financiera de la familia y también era un apoyo para el padre en caso de ser juzgado, como dice en el versículo 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en las puertas. Ahora, cuando dice sus enemigos en las puertas, es que los jueces se reunían y dictaban sentencias en la puerta principal de la ciudad para dirimir los pleitos que habían. Entonces, el que tenía muchos hijos, pues tenía una ventaja porque tenía una bendición para la economía que era agrícola en su momento, en su tiempo. Entonces, seguimos con el 128 y habla acerca de que los hijos son como las plantas del olivo. Esas plantas de olivo producen aceitunas, o sea, el aceite, y son figuras del lenguaje que representan salud y prosperidad. Qué bendición es la familia, qué bendición son los hijos, qué bendición son tus hijos, de acuerdo a lo que nos plantea la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, no olvidemos entonces que para los judíos el niño tenía tres padres: el papá, Dios como padre, su padre terrenal y su mamá. El hogar es el sitio adecuado donde se edifica la vida de la familia, donde se edifica la vida de nuestra gente. Versículo 5 del 128, bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Entonces, ¿qué está diciendo la palabra del Señor? Que la bendición no es solamente era tener hijos, sino los hijos de tus hijos, o sea, tus nietos. Son corona para la vida de la familia, son corona para ti. Entonces te invito a que reflexiones en el Salmo 127 y el Salmo 128, Salmos de la familia. Vuelve a repasarlos, vuelve a mirarlos, versículo por versículo. Y no te olvides que lo que está diciendo la palabra del Señor es que cualquier esfuerzo donde no está la intervención divina, donde no está la presencia de Dios, será en vano. No importa cuánto puedas lograr, no importa cuánto puedas alcanzar. Puedes atesorar todos los tesoros del mundo, pero si el Señor no está edificando tu hogar, estás construyendo en vano. Estás levantando tu familia en vano. Si tu familia no se está levantando para Dios, para honrar a Dios, glorificar a Dios, vivir para Él, estás trabajando en vano. Si el Señor no está allí en tu hogar, si no es ese huésped invisible, si no es la tercera persona en la pareja, si no es otro miembro de la vida familiar, ese miembro oculto, en vano estás levantando tu familia. Si esos hijos y tu esposa, si esos hijos y tu esposo, si ustedes hijos y sus padres no cuentan con la presencia de Dios en sus vidas, están trabajando en vano. Porque el Señor Jesús dijo, el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge,
desparrama. Te invito a que el Señor sea el que edifique tu casa y nosotros seamos sus ayudantes. Oremos al Señor. Buen Dios y Padre Celestial, te pido en el nombre de Jesús que guíes mi vida, que me acompañes momento tras momento a fin de poder hacer todas las cosas que son agradables para ti. Que pueda mi hogar ser un hogar donde tu palabra es la lámpara que ilumina nuestro camino. Que tu palabra sea guardada en nuestra mente y nuestro corazón para que no pequemos contra ti como familia. Que tu presencia sea el ingrediente vital en nuestra vida que nos conduce a amarnos, respetarnos y cuidarnos como familia. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe hacia toda verdad y nos enseñe, nos amoneste, nos redarguya, nos discipline, nos oriente. Y que Jesucristo sea nuestro Señor y nuestro Salvador, y ante Él nos dobleguemos siempre, honrando y glorificando su nombre, ahora y todos los días de vida que nos des. Permite, Señor, que nuestro hogar sea un hogar de testimonio, un hogar edificado en tu presencia, en tu palabra y con tu dirección, a fin de que seamos un buen testimonio en la tierra que nos has dado. Señor, te suplicamos tu bendición para todas las familias del Centro para la Excelencia Familiar. Que nuestras familias, que nuestras casas, nuestros hogares sean edificados por ti. Te damos gracias en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Te invitamos, querido hermano y amigo, a que al terminar este estudio sigas conectado, escuchando unos cantos de alabanza y adoración, y luego tendremos la reflexión de la palabra del Señor en la Escritura. Que Dios te bendiga. Hablaremos entonces en la predicación acerca de la mujer y madre virtuosa. Que el Señor te bendiga y te guarde.